Vamos a ver si logro que esto sea la última. Les decía entonces, vamos a trabajar con esto y esto de la era cristiana, de nuestra cronología, ¿sí? Y cuando nos refiramos a lo anterior, y especialmente a medida que nos vayamos yendo cada vez más hacia la antigüedad, donde tenemos menos precisión cronológica, por una cuestión obvia, porque nos movemos con datos arqueológicos, ¿sí? Que son más imprecisos, y sobre todo porque del 3000 hacia atrás, hacia la antigüedad, no tenemos registros escritos, no hay escritura, entonces no vamos a poder tener precisión. Por eso, el límite para lo que nosotros conocemos como historia suele ser el 3000, por esta idea de que a partir del 3000 nosotros tenemos fuentes escritas. Ya les voy a decir dónde tenemos esas fuentes. Y a partir de el uso de esas fuentes escritas es que podemos tener el desarrollo, ¿sí?, de la ciencia histórica tal como la conocemos. Por eso nosotros dividimos este periodo, ¿sí?, en milenios. El primer milenio, esto yo acá ubiqué Roma, primer milenio sería del 0 al 1000, del 1000 al 2000 antes de Cristo, segundo milenio, del 2000 al 3000, tercer milenio, ¿sí? Por eso, les doy esta cronología, porque cuando ustedes lean este material que yo les decía del Instituto Cervantes, van a ver que dice primer milenio, segundo milenio, y ustedes van a decir, ¿a qué se refiere? Bueno, a esto, ¿sí? Por eso van a ir desde el tercer milenio, o inclusive desde el cuarto, desarrollos más antiguos, hacia el primer milenio. A medida que se vayan acercando al primer milenio, se van acercando al presente, ¿sí? Bien, entonces, les decía que yo me voy a limitar a Mesopotamia, Hatti y Asiria, que son zonas muy cercanas, ¿sí? Mesopotamia, como decíamos, ¿sí?, el valle del Tigris y el Éufrates, ¿sí? Lo que tenemos allí, justamente en el tercer milenio, ¿sí?, es el surgimiento, ¿sí?, estas sociedades hidráulicas de las que veníamos hablando recién, ¿sí?, de las primeras formas estatales, que en este caso van a ser ciudades-estado, ¿sí? Es el primer lugar donde encontramos uso de recursos hídricos a través de obra pública, de infraestructura, ¿sí? Usos masivos, no de herramientas que podían tener pequeñas aldeas o grupos aislados, sino esto, obra pública, porque tenemos Estado, gobierno, ¿sí?, que en este caso van a ser monarquías, ahora les explico de qué tipo, ¿sí? En realidad, justamente por el tipo de monarquía, son monarquías vinculadas con lo sagrado, no son dioses los reyes, pero sí están vinculados con dioses y con templos, por eso ese era el tercer elemento que aparece, ¿sí? El templo como espacio de poder cultural, social y político, ¿sí? Y escritura, ¿sí? Esos son los 4 elementos. ¿Qué escritura? En este caso, escritura cuneiforme, ¿sí? Sobre tablillas de arcilla, con una especie de cuña, por eso se llama cuneiforme, como una especie de tubito cortado al medio, ¿sí? Se iba cavando, ¿sí? Se iba produciendo huecos, ¿sí? Y eso producía una grafología, ¿sí?, que tenía una organización simbólica, ¿sí? Por eso hablamos de escritura cuneiforme. Las primeras lenguas que van a usar esa escritura van a ser diferentes grupos, pero especialmente el grupo de lenguas semíticas, ¿sí? Bien. Entonces, les decía,
ahí tenemos un grupo de ciudades, yo se las voy a nombrar, las tengo anotadas en orden para no olvidarme ninguna, ¿sí? Uruk, Ur, Larsa, Isim, Kish, Uma, Lagash y Nippur, ¿sí? Les decía para no olvidarme ninguna porque algunas no es que conviven todas necesariamente, sino que algunas van reemplazando a otras como centro más importante de toda la región. Y son ciudades sumerias, ¿sí? La cultura que va a predominar en esta zona en el tercer milenio va a ser Sumer, ¿sí? El pueblo sumerio, ¿sí? Bueno, entonces lo que les decía es esto, vamos a encontrar ahí estos 4 elementos: escritura, el templo como espacio importante de poder en la organización social, política, económica del territorio, ¿sí? Gobierno, administrando estas obras públicas, bueno, y el principal recurso que van a usar, que van a administrar, es el recurso hídrico. Como les decía, son ciudades-estado, por eso decimos que son todas de la cultura de Sumer, de la cultura sumérica, pero, ¿sí? Cada una va a ser autónoma, independiente, no es que Sumer va